En un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente que ha tensionado la seguridad energética y elevado los precios del combustible, América Latina se posiciona en el centro del debate. La ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, acogió una cumbre celebrada en conjunto con Países Bajos para discutir la salida de los combustibles fósiles a pesar de la dependencia mundial de estos contaminantes y para analizar los avances y contradicciones de la transición energética y sobre todo su viabilidad. Saludamos a esta hora a Ana Carolina González Espinosa. Ella es directora senior de programas globales y directora para Latinoamérica del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales y quien estuvo presente allí en este encuentro. Carolina, bienvenida a France 24. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Andrés. Contenta de estar aquí contigo y con la audiencia. Bien, ¿qué podemos resaltar de esta cumbre? ¿Cuáles son las principales conclusiones? Andrés, yo creo que es una conferencia y un espacio muy significativo porque es la primera vez que realmente se ponen las perspectivas de los países productores de hidrocarburos, de petróleo, de gas en el sur global en el centro de la discusión y se miran un poco cuáles son los retos específicos que tienen esos países productores de hidrocarburos para hacer una transición energética y económica. Sabemos que son esos países realmente quienes tienen una situación mucho más compleja para hacer una transición porque dependen de manera importante de los ingresos de estos recursos, del petróleo y del gas, de las exportaciones. Así que es, digamos, muy interesante que se haya planteado esas necesidades específicas sobre la mesa. También se trajo a la cumbre actores que normalmente están fuera de estas discusiones. Quiero resaltar particularmente el rol de los gobiernos locales, de los gobiernos subnacionales, que estuvieron presente también, de nuevo poniendo sobre la mesa cuáles son los retos específicos que van a vivir las regiones petroleras. Y es un espacio que también reconoció lo que acabas de plantear, que en este momento de crisis energética, esa transición energética que se plantee tiene que estar asociada a brindar mayor seguridad e independencia energética a los países y mayor estabilidad. Es también rescatable, sin duda, que se hizo un esfuerzo por enlazar los resultados de esta conferencia con lo que va a suceder en la COP31 y con el proceso que lidera la presidencia brasilera de la COP30 de búsqueda de hojas de ruta para la transición más allá de los combustibles fósiles. Pero sí hay actores ausentes que son importantes. Nosotros hemos destacado desde el Instituto Energy Eye, donde yo trabajo, la necesidad de conectar estas conversaciones con actores como los ministerios de Hacienda, de Energía y especialmente con empresas nacionales petroleras que son quienes producen hoy la mitad del petróleo del mundo. Esas empresas nacionales de petróleo de los países que se reúnen allí, pues podrían estar más presentes y cualquier siguiente paso debería incluirlas. Carolina, ahora hablar de una transición energética puede llegar a parecer muy fácil y en el papel de hecho se ve con mucho optimismo, pero ¿por qué es tan complicado moverse hacia estas energías limpias? Pues efectivamente las energías limpias tienen un nivel de despliegue y de desarrollo que es muy desigual dependiendo del país de donde lo mires, ¿no? En los 14 países donde trabaja NRGI, ese proceso de escalamiento tiene dificultades distintas. El destino es claro, tenemos que migrar hacia un sistema económico, productivo, que dependa menos de los combustibles fósiles, pero cada país debe definir su ruta porque los contextos son distintos, ¿no? Y la guerra en particular puede poner de presente cómo esa dependencia de los combustibles fósiles pues nos genera muchísima más inseguridad, ¿no? Porque con todo lo que está pasando hemos visto, por un lado, mayor incremento de precios, que en algunos casos, algunos países pues pueden recibir rentas adicionales, pero son productores, exportadores y se posicionan en el mercado internacional, en América Latina, Brasil, Guyana, Argentina. Y eso puede llevar a que en el corto plazo los países tengan la tentación de decir, no, vamos a expandir nuestras operaciones en el largo plazo, pero lo que también muestra esta crisis es que esa dependencia excesiva de los combustibles fósiles, incluso para hasta los sistemas alimentarios, para los fertilizantes, pues no nos genera seguridad y puede, de hecho, como ya lo hizo la guerra en Ucrania, en Europa, hacer que se desarrolle de manera mucho más acelerada la inversión en energías renovables, que se percibe como una fuente de energía
que genera más independencia energética y más seguridad. Entonces, los países, digamos, en América Latina, especialmente los países productores de hidrocarburos, tienen que pensar muy bien cuál va a ser su apuesta a largo plazo y valorando estos riesgos, ¿no? De que efectivamente los mercados energéticos cambien de manera muy importante y se puedan cerrar en el largo plazo derivado de una aceleración de esta transición energética global. Ahora, a propósito de esto que usted mencionaba, ¿cree usted que el tema de la seguridad energética está obligando a los gobiernos a dejar un poco de lado los compromisos climáticos o tal vez están viendo esto como una oportunidad para impulsarlos aún más? Yo creo que lo que nos mostró la guerra de Ucrania fue que ese año, en el 2022, se dio la mayor inversión en energías renovables. Entonces, en el corto plazo es posible que los actores salgan a buscar de manera rápida el aprovisionamiento de nuevo en el sector de los combustibles fósiles, en gas, en petróleo, en carbón, pero en el largo plazo saben que la apuesta está en un sistema que le genere más seguridad y las energías renovables, las energías limpias, pues generan mucha más autonomía. Lo que pasa es que es un proceso que toma tiempo, ¿no? Y por eso es muy importante planearlo, a organizarlo de forma gradual y hacer un proceso que permita que los países de manera autónoma y digamos, entendiendo el contexto propio de cada uno, puedan definir estas hojas de ruta. Y eso fue parte de lo que se discutió en Santa Marta, cómo cada país define su hoja de ruta, y es lo que está liderando también la presidencia brasilera de la COP30, una discusión sobre cómo se definen hojas de ruta a nivel nacional, pero también a Sí. nivel internacional, para salir de los combustibles fósiles. Ahora quiero que aterricemos el tema en América Latina porque se habla de una desigualdad en la región cuando se trata de transición energética. ¿A qué se debe particularmente esta situación, Carolina? Pues se debe a que los países están en situaciones muy distintas desde el punto de vista de sus matrices energéticas, ¿no? Hay países en América Latina, de hecho América Latina es una de las regiones con la mayor participación de energías renovables, especialmente en sus matrices eléctricas, ¿no? Por la presencia tan importante de la hidroenergía. Sin embargo, eso no necesariamente es cierto en todos los países. Hay países que son muy dependientes de la importación de petróleo, por ejemplo, en Centroamérica. Estamos hablando de países que se van a ver dramáticamente afectados por el incremento de los precios del petróleo porque importan todos esos combustibles fósiles que consumen, ¿no? La situación es muy distinta para los exportadores. Para los importadores, por ejemplo, el incentivo a hacer esa transición energética de manera acelerada, pues es mucho mayor porque están recibiendo todo el impacto de estos precios altos y les conviene realmente, digamos, no depender del petróleo. Obviamente ahí el tema es financiación y movilización de capital hacia esos países. En el caso de los países exportadores, la situación es distinta porque están recibiendo rentas adicionales por los precios altos de los hidrocarburos, aunque también, como son importadores de productos derivados del petróleo, de refinados, pues están viendo el impacto en sus economías porque Sí. muchos de ellos subsidian la gasolina, subsidian esos productos derivados y eso tiene un impacto también en las finanzas públicas. O países, por ejemplo, como Brasil y Argentina, que han visto interrumpida su aprovisionamiento en fertilizantes. Entonces, digamos, toca mirar mucho la situación específica de cada uno de los países. En el caso de Guyana, Argentina, Brasil, como ya tenían operaciones en el sector de hidrocarburos que estaban andando y, digamos, proyectos que pueden entrar de manera muy pronta al mercado, pues van a ser capaces de capitalizar los precios altos del momento, de este corto plazo, pero para países como México, como Colombia, que no tienen, digamos, reservas, pensar en hacer exploración, pensar en hacer explotación y todo el tiempo que eso va a tomar, pues los mercados energéticos pueden ser muy diferentes para cuando esos proyectos se entren a operar, ¿no? Entonces, toca mirar muy bien cuáles son las circunstancias específicas de cada país y definir rutas que convengan a los contextos nacionales. Sí, una